Pero con un avión que podría romperse en cualquier momento, dicha opción era totalmente inviable. Dile que tenemos problemas, pero que aterrizaremos de todos modos, incluso sin tren de aterrizaje en el morro. No obstante, deben saber que según nuestros indicadores ese tren de aterrizaje no se ha desplegado. Aloha 243. El viento ahora es 050. Los equipos de emergencia están en posición. De acuerdo. Han de saber que no tenemos tren de aterrizaje en el morro. Vamos a aterrizar sin él. Entendido. Si necesita otro tipo de asistencia, comuníquenoslo. Necesitamos todo el equipamiento que tengan. Maui no es el mejor lugar para aterrizar con un avión en mal estado. La costa norte de la isla está muy expuesta y se encuentra en plena trayectoria de los vientos alisios. Colóquense en posición para un aterrizaje de emergencia. Agachen la cabeza y protéjanse con los brazos. Cualquier tipo de turbulencia en pleno vuelo hubiera sometido una gran presión a la parte delantera del avión y existían muchas probabilidades de que la cabina del piloto se separara del resto del fuselaje. Aquello hubiera sido una catástrofe, pues habría supuesto la pérdida del avión. El aeropuerto ya estaba a la vista, pero Bob Schonsteimer aún tendría que tomar más decisiones críticas. Empezó disminuyendo la velocidad del avión para aterrizar. Tratemos de colocar los alerones en 15. Los alerones de un avión son paneles deslizantes situados en la parte trasera de las alas. Para aumentar la elevación cuando la velocidad es más lenta hay que extenderlos durante el despegue y el aterrizaje. ¿El control es más fácil con los alerones arriba? Sí, vuelve a ponerlos en 5. ¿Puedes darme una velocidad variable para un aterrizaje con alerones en 5 grados? No hay dos aterrizajes iguales. Los pilotos han de tener en cuenta infinidad de factores. La velocidad y dirección del viento, los pasajeros y el combustible que transportan y la longitud de la pista de aterrizaje que tienen ante sí. ¿Quieres que baje los alerones cuando aterricemos? Sí, pero solo después de tocar tierra. De acuerdo. Mediante una complicada fórmula se calcula la velocidad de aterrizaje segura, e incluso en el punto culminante de una crisis como esta, los pilotos han de recurrir al manual. Los alerones harán las veces de freno si se despliegan una vez que el aparato toque tierra, pero si la operación se realiza antes, toda la estructura del avión se vería sometida a una presión que podría hacerla pedazos. Recordemos que los pilotos no estaban entrenados para actuar en una situación como esta y al faltarles el techo de la nave, se convirtieron en meros pilotos en pruebas. Los efectos aerodinámicos del avión eran muy diferentes de aquellos a los que estaban acostumbrados, de modo que tuvieron que manejarlo dejándose guiar por su instinto. Según los cálculos que efectuaron, la velocidad de aterrizaje segura teniendo en cuenta la longitud de la pista de Kahului era de 152 nudos, 282 kilómetros por hora. Pero a medida que el avión perdía velocidad resultaba más difícil controlarlo, de modo que el piloto tuvo que tomar otra decisión crucial: acelerar para mantener el control del aparato. Aquello significaba que llegaría a la pista de aterrizaje más rápido de lo que debía, pero a juicio del capitán, pese a todo, esa seguía siendo la mejor opción. Me dio la sensación de que la velocidad a la que nos acercábamos a la pista de aterrizaje era muy alta. No sé, no me pregunten a cuántos kilómetros por hora íbamos porque no lo sé. Pero en comparación con otros aterrizajes me pareció que avanzábamos muy rápido. Los equipos de rescate para accidentes se dispusieron a enfrentarse al peor de los escenarios. A tal velocidad y sin tren de aterrizaje parecía inevitable que en el momento en que el avión tocara tierra el combustible se prendiera, dando lugar a un catastrófico incendio. En aquellas condiciones, sin tren de aterrizaje en el morro, la decisión de tomar tierra pudo ser la sentencia de muerte de todas las personas que viajaban. Habían pasado 12 terribles minutos desde la explosión y algunos pasajeros estaban convencidos de que no lograrían salir vivos de allí. Pensé que acabaría en el agua donde me comerían los tiburones. Entonces vi la montaña, pero jamás creí que lograríamos salvarla. Solo sabía que nos estrellaríamos contra ella. Después, cuando vimos por fin el aeropuerto, pensé que moriría quemada, porque el avión se incendiaría al chocar contra la pista de aterrizaje. De repente llegó la noticia por la que los pilotos habían estado rezando. El tren de aterrizaje está afuera. Llama para comunicar que el tren está fuera. Estupendo, gracias. Aloha 243, para su información vemos el tren de aterrizaje desplegado. Está desplegado. ¿Quieres que coloque los alerones en 40? ¿Te ayudo? No, cuando estemos en tierra. Los pilotos habían tenido que tomar decisiones críticas, se jugaban la vida. En cuestión de segundos descubrirían si fueron las correctas. Michel Honda estrechó contra su cuerpo a su compañera herida. Se acercaba el momento definitivo.
Los pasajeros se consolaban unos a otros en lo que podían ser sus últimos momentos de vida. Junto a mí estaba sentada una mujer. Su esposo se encontraba al otro lado del avión, una fila más atrás. Y los vi estirando el brazo, intentando que sus dedos se tocaran para despedirse. Fue un momento realmente emotivo para mí. Entonces supe que iba a morir, porque les vi despidiéndose. Lo que más me reconfortó fue saber que mi esposa y mis hijos sabían lo que sentía. Eso fue un gran consuelo. No necesitaba decirles nada más. Ni os quiero o me preocupa lo que os pase, porque sentía que ya había dicho todo eso. Aunque el tren de aterrizaje delantero se había desplegado, la tripulación del avión seguía sin saber si se encontraba en buenas condiciones o si se desplomaría en el momento del aterrizaje. De no resistir el peso de la nave, 40.000 kilos de avión moviéndose a casi 320 kilómetros por hora acabarían estrellándose de frente contra el pavimento. Inmersión. Vale. Inversor del empuje. Aloha 243, apague el motor donde está. Sí. Todo está bien, el tren de aterrizaje resistió. Los coches de bomberos ya están en camino. Estupendo. Apágalo. ¿Sí? Sí. Dios. Viendo estas extraordinarias imágenes grabadas momentos después del aterrizaje, resulta difícil comprender la extensión de los daños que sufrió el avión. Terminaba de completarse una evacuación de emergencia de los pasajeros que resultaron ilesos, pero aún había que ayudar a salir del aparato a otros que sí estaban heridos. Es asombroso que el 737 lograra mantenerse en el aire durante aquellos aterradores 13 minutos. El capitán Schonsteimer recibía los agradecimientos de los pasajeros que tan solo unos minutos antes estaban convencidos de que iban a morir. Poco a poco la tensión se fue desvaneciendo. Le dije, sí, tío. Eso fue todo. El piloto hizo un trabajo extraordinario. Patricia Aubry abrazaba a su heroína Michelle Honda. Estaba llorando. Evidentemente había sido una experiencia muy traumática para todos. Fue horrible mirar el avión y ver a toda esa gente sangrando. Yo me tocaba el cuerpo y pensaba, estoy aquí, no puedo creer que siga viva. Aquel último impulso de cambiar de asiento le salvó de resultar herida, puede incluso que de morir. Algo me decía que no me sentara allí. No tenía una buena razón para trasladarme, pero mi ángel guardián me dio un golpecito en el hombro y me dijo que me moviera. Un último y desesperado recuento de los pasajeros hecho por Michelle Honda confirmó los peores temores de la tripulación. Cebe Lansing, la veterana que llevaba 37 años volando con la compañía, había desaparecido. Enseguida se inició una búsqueda en la parcela de océano sobre la que tuvo lugar la explosión, pero no se encontró su cuerpo y tampoco restos del avión. Jane Sato Tomita comenzaba a recuperarse. 7 pasajeros estaban heridos de gravedad. La peor lesión era una fractura de cráneo. Pero ¿cómo logró sobrevivir el resto? En el momento de la descompresión, únicamente sus cinturones marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. De repente escuchamos un ruido tremendo y aquello se partió. Yo creí que habíamos saltado por los aires, pero todos teníamos el cinturón abrochado, o al menos la mayoría, pues de lo contrario habríamos perdido a más gente. Pero hubo algo más. En el momento clave, los fuertes vientos tan característicos de Maui dejaron de soplar. Me sorprendió mucho ver que faltaba la parte delantera del fuselaje. Lo gracioso de todo esto es que cuando el avión comenzó a aproximarse al aeropuerto no había viento. Estoy seguro de que si hubiera soplado el viento, el aparato no lo habría conseguido. Se hubiera partido en 2 pedazos. Es un milagro. Un verdadero milagro.